La historia de la música es, en el fondo, la historia de la humanidad. Pensadlo un segundo. Desde el primer ritmo golpeado en una cueva hasta el universo sonoro infinito que llevamos todos en el bolsillo. Y lo más alucinante es que por primera vez todo ese viaje, toda esa historia está literalmente en la palma de nuestra mano. Vale, vamos a empezar con esto. ¿Qué significa este número tan enorme? 833.754. Pues esa es la cantidad de partituras musicales que hay disponibles en una única página web, el International Music Score Library Project. Casi 1 millón de obras, desde las más famosas hasta las más olvidadas, y todas accesibles con un solo clic, una auténtica locura. Y lo que es realmente interesante es que detrás de estas cifras gigantescas hay personas. Comentarios como el de Andrea, en un blog de música llamado historiadelasinfonía.es, nos recuerdan que todo este archivo digital no es solo un almacén de datos, no, es una fuente de conexión, de emoción y de descubrimiento para gente de todo el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En este recorrido vamos a hacer un viaje fascinante. Empezaremos con esta biblioteca musical casi infinita que tenemos hoy, para luego viajar hacia atrás, hasta los orígenes más rituales de la música. Veremos cómo una sola voz se convirtió en muchas, en la gran revolución de la armonía, que dio paso a la era de los grandes maestros. Y después seremos testigos de cómo en el siglo XX se rompieron todas esas reglas. Lo que nos lleva de vuelta al punto de partida, un momento en el que la historia de la música se está escribiendo, ahora mismo, en tiempo real. La pregunta central es esa, ¿verdad? ¿Cómo pasamos de sonidos que se perdían en el aire a un archivo global, permanente, que está al alcance de cualquiera? La respuesta, claro, empieza con el primer sonido que un ser humano hizo con una intención. Vamos a viajar muy, muy atrás en el tiempo, porque la música no nació en una sala de conciertos con butacas de terciopelo, y mucho menos. Nació alrededor del fuego, en el corazón de la tribu, como un pulso vital para entender la vida, la muerte y todos los misterios del universo. A ver, preparaos para un salto en el tiempo que es de vértigo. Desde las primeras flautas talladas en hueso que sonaban en cuevas hace miles y miles de años, viajamos a la antigua Grecia, donde la música y las matemáticas, o la poesía, eran casi la misma cosa. Y todo este larguísimo camino nos lleva a la Edad Media, donde la música encontró un propósito nuevo y muy poderoso entre los muros de la iglesia y acabó cristalizando en lo que conocemos como el canto gregoriano. El sonido que definió casi 1000 años de música en Occidente fue la monofonía. A ver, imaginad una sola voz, o muchísimas voces, pero todas cantando exactamente la misma melodía. Sin acordes, sin ningún tipo de acompañamiento. Era el sonido de la unidad, de la oración en grupo. Un sonido austero, directo. Este es nuestro punto de partida. Y entonces, después de siglos y siglos de ese sonido unificado, la música, de repente explotó en 1000 colores. Si la monofonía era una sola voz contando una historia, lo que vino después fue una conversación, un debate, una fiesta de sonidos que se entrelazaban. Fue la primera gran revolución musical. Aquí está el cambio fundamental. Pasamos de la monofonía a la polifonía. Es la diferencia entre escuchar a un narrador solitario y ver una obra de teatro con un reparto entero, donde cada personaje tiene su propia voz, su propia historia, pero todos juntos contribuyen a una trama que es muchísimo más rica. Fue un cambio de mentalidad total. Y claro, el periodo barroco pisó el acelerador a fondo con esta revolución. La polifonía se volvió mucho más audaz y eso dio lugar a formas dramáticas nuevas como la ópera o el concierto. Para organizar toda esa complejidad se consolidó el sistema tonal, que es como la gramática de la música, con sus acordes y escalas que crean tensión y luego la resuelven. Y esa gramática se convertiría en la base de casi toda la música occidental. Y en este nuevo escenario, claro, surgieron los primeros superhéroes de la música, los virtuosos, capaces de dejar al público con la boca abierta, con una técnica que parecía casi sobrehumana. Con todas estas nuevas herramientas, el escenario estaba ya preparado para que llegaran unas figuras monumentales. La música empieza a salir de la iglesia y del palacio para conquistar al público, y el compositor pasa de ser un artesano a ser considerado un genio. Y aquí están los titanes: Haydn, Mozart, Beethoven. Sus nombres nos suenan a todos, incluso hoy. Crearon el repertorio que se convirtió en el canon, en la base de la música clásica. Y su música ya no era solo entretenimiento. Era un evento cultural que provocaba debates, pasiones, un fervor que hoy probablemente asociaríamos a las estrellas del rock. Y esto es genial porque ilustra perfectamente que estas figuras no son reliquias intocables metidas en un museo, ¿qué va?
siguen vivísimas. Un comentario como este de Eduardo en un foro de Internet actual demuestra cómo la relación entre Mozart y Beethoven sigue generando un debate súper apasionado hoy en día. ¿Fue inspiración? ¿Fue un homenaje? ¿O, como sugiere él, fue algo más? La discusión, desde luego, continúa. Después de siglos construyendo un sistema de armonía y de formas cada vez más y más sofisticado, llegó un momento en el que parecía que el único camino hacia adelante era la demolición. Así que entramos en la segunda gran revolución, la del siglo XX. La pregunta que se hicieron los compositores a principios del siglo XX fue exactamente esa. A ver, ¿qué más se puede decir con el lenguaje de Mozart y de Beethoven? ¿Se puede crear algo realmente nuevo o ya está todo inventado? La respuesta que dieron fue radical. Y ojo, que esta explosión no fue solo en las salas de concierto. Mientras Schoenberg estaba deconstruyendo la tonalidad en Viena, en Nueva Orleans estaban haciendo el jazz a partir del blues y el ragtime. O sea, otra revolución sonora igual de radical que iba a cambiar el mundo. El gran río de la música se estaba dividiendo en miles de arroyos. Cada istmo de esta lista era un universo sonoro nuevo por descubrir. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda la magnitud del cambio: el dodecafonismo. La idea es simple, pero sus consecuencias son demoledoras. Ninguna nota es más importante que otra. Se acabó eso de tener un centro tonal, una nota hogar a la que volver. Es como si en un idioma, de repente, todas las palabras tuvieran el mismo peso, el mismo significado. Las reglas de siempre ya no servían para nada. Y con esto volvemos al presente, a ese universo digital con el que empezamos. Porque toda esta historia, desde las flautas de hueso hasta el dodecafonismo, ahora no es solo algo que estudiamos en los libros, es algo en lo que podemos participar activamente. Y este comentario, la verdad, a mí me parece increíblemente conmovedor. Es de Rafael Picci, el hijo de un compositor argentino, que escribe en una web de historia de la música para corregir la fecha de la muerte de su padre. Esto demuestra que la historia ya no es un libro cerrado con candado, es un documento vivo que se crea entre todos, que se puede editar. Personas como Rafael se aseguran de que el legado de su padre quede registrado de forma precisa para el futuro. Así que, en resumen, el viaje desde esas primeras flautas hasta los archivos digitales masivos que tenemos hoy ha sido larguísimo y muy complejo, pero el hilo conductor ha sido siempre el mismo: la necesidad humana de conectar, de expresarse y de contar historias a través del sonido. Y claro, todo esto nos deja con una última pregunta. Ahora que tenemos acceso instantáneo a casi toda la música que se ha creado, desde un canto medieval hasta el último experimento de música electrónica, la elección es nuestra. La biblioteca es infinita. La pregunta ya no es qué podemos escuchar, sino que vamos a decidir explorar.